Creemos que cuando nos regañan, cuando nos golpean, cuando nos castigan, dice, esto es un acto de amor. ¿Por qué? Porque lo hago porque te quiero, porque te amo. Entonces en el inconsciente se queda guardado, el amor es castigos, golpes, incluso ofensas, insultos o lo que sea. La manera como nos amaron a nosotros es la manera como nos enseñaron que es el amor. Yo a veces le digo que todos tenemos un cachito de locura. Yo tengo mi cachito de locura, tú tienes el tuyo, cada quien tenemos nuestro cachito de locura. Sí, sí. Esa locura que a veces, o sea, como esa parte irracional que no entendemos, ¿no? Entonces yo digo, pues mis papás tenían su cachito de locura y en su cachito de locura hacían esas cosas, pero era su historia de ellos y también, quién sabe qué vivieron cada uno de ellos también atrás, ¿no? Algo medular que nos llevó al rompimiento de la relación fue esto que me estoy dando cuenta de la falta de empatía. Pero. ¿Y de dónde ella aprendió? Exactamente. Es que vengo a terapia porque la verdad me están pasando cosas tan interesantes y estoy muy confundida y no quiero lastimar a mi hija. Le dije, a ver, ¿de qué se trata? Y me dice, fíjate que soy enamorada o siento que soy enamorada del novio de mi hija. Por ejemplo, si tuve un papá que me abandonó, entonces es muy probable que yo esté provocando el abandono en la propia relación. A lo mejor el hombre está insistiendo en sí querer dar, sí querer estar ahí, pero como yo no tengo una figura de un papá protector, un papá que esté presente, voy a hacer todo por patear ese diamante y volarlo hasta que el inconsciente diga, ya ves, todos los hombres se van. Si se fue el primer hombre de tu vida que es papá y te abandonó, entonces todo el mundo se va a ir de tu vida. Cuidado, hoy puedes perder todo lo que tienes. Hola, somos Ana Paola Y Jaime. y hubo un día en el que perdimos todo e incluso casi morimos, pero no fue así. Hoy estamos aquí para contarte cómo puedes alejarte de las posibilidades de perder todo lo que más quieres y acercarte a las victorias que siempre soñaste. Y todo con un ingrediente secreto que muchos conocen, pero pocos lo utilizan como debería ser. Hablamos del amor. Aquí descubrirás por qué las personas que no viven con amor en sus vidas pierden constantemente y las que aman de manera excepcional triunfan cada día. Así que, gana lovers, por estar aquí, hoy ya ganaron. Comenzamos. ¿Cómo la relación de tus padres y con tus padres ha influido en tu relación de pareja? Bienvenidos a tu podcast Gana Lovers, el nuevo episodio. Sí, estamos muy contentos porque desde los primeros pasos de la vida hasta las decisiones más complejas, nuestros padres juegan un papel muy importante y fundamental en la formación de quiénes somos, qué pensamos, cómo sentimos y cómo nos relacionamos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo esta relación primordial ha moldeado tu forma de vivir la vida y de relacionarte y sobre todo en pareja? Hoy en Gana Lovers desenredaremos los hilos invisibles que conectan nuestro pasado familiar con nuestro presente amoroso e incluso con nuestro futuro amoroso. Un viaje desde la cuna hasta el corazón. Así que ¡vamos! Y empezamos con este episodio, entonces vamos empezando con esta parte donde efectivamente la relación, ¿cómo es que esa relación de pareja, cómo la relación de los padres y con los padres nos ha afectado, nos ha influido, nos ha beneficiado, etcétera, en la relación de pareja? Y obviamente, fíjense, aquí dicen a veces que el dicho dice. Es un tema extenso e importante. Sí, pero a mí me acuerdo de una película muy interesante de donde está Bruce Willis, y creo que es esta Foster. No sé, ¿cuál película? La de nuestro amor, historia de nuestro amor, Love Story. Story of Us, nuestro amor, ajá. Sí. Sí. Bueno, ellos Claro, están... buena película. Es muy recomendable porque ahí precisamente vemos cómo está este nivel de influencia de los padres y cuando están incluso ellos peleando, discutiendo y hay una escena padrísima, pues a la cama y en la cama están la pareja y están por ejemplo tus papás allá y mis papás acá, Ajá, y nosotros en sí, medio. Ajá, y están discutiendo ellos, ¿no? Y están Sí. discutiendo ellos y se escucha como los padres de ambos están discutiendo de la misma manera. Ejemplificando cómo esos patrones se vuelven a repetir en nuestra vida cotidiana hoy que tenemos una relación de pareja. Indiscutiblemente pues fueron patrones que observamos, que vimos, que aprendimos y esos patrones los trasladamos porque en el inconsciente quedaron muy grabados. Sí, nuestras primeras figuras de referencia fueron nuestros padres, así que ellos, la manera como nos amaron a nosotros, es la manera como nos enseñaron que es el amor, es la manera como nos trataron, es la manera como nos enseñaron, es decir, la manera como mis padres trataron a Ana Paola chiquita, es como esta Ana Paola chiquita aprendió a tratarse a sí misma, ¿cierto? Y entonces es como le enseña ahora a los demás ser tratada. Entonces, son nuestros referentes, nuestros primeros referentes de amor y de vida. Sí, al final de cuentas, la criatura cuando llega al mundo, de quien aprende la seguridad, la confianza, el amor, la ternura, la nutrición,
¿De quién aprende la comunicación? Los límites. ¿Y de qué manera el lo respeto. aprende? Hay veces que lo puede aprender confundiendo. O sea, a veces creemos que cuando nos regañan, cuando nos golpean, cuando nos castigan, dice, esto es un acto de amor. ¿Por qué? Porque lo hago porque te quiero, porque te amo. Entonces en el inconsciente se queda guardado, el amor es castigos, golpes, incluso ofensas, insultos o lo que sea. Y decimos, es que porque nos aman. Y entonces cuando estamos más grandes, pues queremos dar este tema de amor hacia alguien más y lo hacemos exactamente de la misma manera en como aprendimos. Siempre hemos dicho, Lutero, que decís esto de la niña Ana Paola. Y es cierto, cuando a Jaimito, bueno, estoy hablando, ¿no?, nos trataron de esta manera, Jaimito dijo, pues así yo merezco ser tratado. Por lo tanto, yo así también me trato a mí mismo y también trato yo a los demás. Entonces, sí, claro que tiene un nivel de influencia muy grande por muchos ángulos y vamos a abordar muchísimos ángulos en cómo impacta y cómo influyen estas relaciones. Bueno, no sé si abordemos muchísimos ángulos, pero al menos algunos ángulos. Varios ángulos. Mira, es que una parte es cómo nuestros padres nos trataron a nosotros y ahí aprendimos, ¿no? Entre comillas, mucho del amor y también cómo se trataban entre ellos. Ahorita me viene a la mente una paciente que esta semana me dice, ¿qué crees? Nos hicieron un estudio en la empresa y salió que tengo el nivel de empatía bajísimo. Tan bajo, dice, que todos los compañeros empezaron a reírse y empezaron a decir, jaja, tienes el nivel de empatía de un psicópata. Y entonces dice, fíjate que es interesante, yo por lo que dejé a mi pareja, bueno, a mi expareja, es porque yo le reclamaba que él no tenía empatía conmigo. Dice, mi principal reclamo era que no empatizaba, que no, o sea, no validaba todo lo que yo decía, o no todo, ¿no? Pero no validaba lo que yo decía y siempre trataba de imponer sus opiniones y sus razonamientos y su lógica. Dice, y él me acusaba de lo mismo, él decía, porque él era alguien que se quejaba mucho, ¿no? Mucho de la vida y tal. Dice, y yo no, siempre me decía, es que esto está mal y la vida apesta y no sé qué. Y él se quejaba de que, ¿por qué no me validas? Porque ella decía, no, mira, piensa positivo, no, mira, todo pasa para bien, no, ella trataba de y ver el lado bueno y puedes hacerle por acá. Y él se quejaba de, oye, ¿por qué tampoco tú no empatizas? Entonces, él se quejaba de la falta de empatía de ella, pero no sabían la palabra, ¿sabes? Solamente se quejaban como de la acción, pero no sabían que la palabra era empatía. Ella lo descubrió apenas ahora, hace más de un año que terminó con él, pero lo descubrió apenas ahora por este estudio que hicieron en la empresa. Y dice, entonces él se quejaba de eso y yo decía, no, es que yo lo que quiero es agregarle valor. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer que soy más masculinizada y yo veo y yo resuelvo y hago eso. Y dice, y él hacía lo mismo y al final del día algo medular que nos llevó al rompimiento de la relación fue esto que me estoy dando cuenta de la falta de empatía. Pero. ¿Y de dónde ella aprendió? Exactamente. Hablando de los padres, dice, bueno, mi madre no tenía empatía conmigo. Dice, ahora con la terapia he descubierto y me he dado cuenta que mi madre no tenía ella se crió nada más con su madre y su hermano. Y decía, ella no tenía la más mínima empatía y a la fecha. Bueno, es importante porque fíjate, cuando ella tiene una crianza con la mamá, y de ella aprende la no empatía o la falta de empatía, pero también esa ausencia de empatía de la madre, también había, aunque no tenía el papá, también había una ausencia, porque no tenía un referente empático, o sea, no había por parte de la figura papá o la figura hombre el referente de decir, mira, así es la empatía de un hombre. Como carezco de ella, obviamente claro. También ahí se generan dos carencias, dos vacíos. De empatía por un lado, porque no existía la figura, y de la mamá porque había una ausencia de esa empatía. Sí, totalmente. Sí, porque la madre, ante cualquier situación que ella expresaba, la madre la invalidaba a veces desde un lugar muy hostil y a veces desde un lugar amoroso, como no es así, no te preocupes, o esto no sucedió, no pasa nada. Al final del día no recibió su expresión, la madre no recibió su expresión y no le dio una contención a esa expresión o una retroalimentación positiva. Entonces, simplemente ella se acostumbró a eso. Entonces, dice, y ahora me doy cuenta que ha marcado todas mis relaciones. Y empezamos a hablar de todas sus relaciones, mira, con fulano, con mangano. Empezamos a hablar de todas las relaciones y dice, todas mis relaciones están marcadas por mi falta de empatía. Y los he dejado a todos considerando que no me ven,
nos conectamos, que no soy bien recibida, que no puedo expresar. Dice, pero es lo mismo, yo me quejo, ahora le pongo palabra. Ellos han tenido una falta de empatía conmigo, yo he tenido una falta, entonces digamos que lo que rige mi vida amorosa es la falta de empatía. Sí. Y en ese sentido, pues la falta de calidad humana, porque parte de la calidad humana es la empatía. Y así es como esta cuestión de los padres quedó como algo muy en la médula de ella. Sí, y cuando yo hablaba hace ratito de varios ángulos que podemos ver, es que nuestros padres, por ejemplo, vivían la vida de diferentes maneras. Por ejemplo, cómo se relacionaban ellos entre sí mismos, claro, a nivel de sus muestras de amor y de afecto. En mi caso, muy poco me tocó ver a mis padres que hacían eso, o sea, de abrazarse, besarse, acariciarse, ¿no? Y además, a muy temprana edad ellos se separaron. Entonces, nunca lo vi. Y por lo tanto, a mí también me costaba esa parte del contacto con alguien más, porque yo no lo había visto. Entonces, es como, también cómo ellos resuelven sus temas económicos, o cómo ellos resuelven un tema, un problema, cómo reaccionan ante un problema. Claro, y esto que dices me acuerdo... ¿De cuál? De esto que dices que no reaccionabas favorablemente al contacto porque no lo habías visto y no estabas acostumbrado. Y me acuerdo las primeras veces que estábamos juntos y que nos quedábamos a dormir juntos. Y me acuerdo una noche que estabas ya profundamente dormido y ay, no sé, me encantó tanto verte y me dieron ganas de acariciarte, y cuando hice así para acariciarte, ¡fum!, saltaste con la mano así, pero profundamente dormido, y una defensa, y yo, calma, soy yo, y tú, como, ¿no? Fue como una reacción muy instintiva. Y entonces empecé a decirte cuando me quería acercar y si estabas dormido, ¿no? Entonces la relación con mis padres y de mis padres sí afectó nuestra relación. Cariño, soy yo y te voy a tocar amorosamente. Hasta que ya generaste un nuevo condicionamiento, por decirlo así, ¿no? Que en ese condicionamiento, si le podemos llamar así, es como aceptar la caricia, aceptar el contacto físico, sí, y además recibirlo bien. Pero ahí hay un marcaje. Y yo me acuerdo que me platicabas de tus relaciones anteriores. En ninguna relación tenías un contacto físico amoroso, y ahora tú y yo somos muy así, ¿no? Es posible entonces que si mis padres tenían una manera de relacionarse entre ellos y yo con ellos, que ahora yo puedo hacer un cambio en mi vida, pero es a partir de que yo me doy cuenta, que yo hago conciencia de esto, yo digo que eso que ellos hacían era su vida. Yo a veces le digo que todos tenemos un cachito de locura. Yo tengo mi cachito de locura, tú tienes el tuyo, y cada quien tenemos nuestro cachito de locura. Sí, sí. Esa locura que a veces, o sea, como esa parte irracional que no entendemos, ¿no? Entonces yo digo, pues mis papás tenían su cachito de locura, y en su cachito de locura hacían esas cosas, pero era su historia de ellos, y también, quién sabe qué vivieron cada uno de ellos también atrás, ¿no? Es lógico que como ellos resuelven la vida, por ejemplo, cómo resuelven mi mamá y mi papá la vida, cómo resuelven, te decía, los temas económicos, los problemas o las demandas de los hijos, la relación con la sociedad, la relación con la política, la relación con la religión, la relación con el mundo. Como ellos lo resuelven, uno, al final de cuentas, el niño absorbe todo, es una esponjita que está absorbiendo todo, y el día de mañana se le está enseñando condicionamientos, no solamente de lo que se le dice, sino de lo que ve. Y principalmente más de lo que vemos, aprendemos más de lo que vemos. Yo le puedo decir a mi hijo, oye, ten palabra, ten compromiso, ten responsabilidad, pero si yo no soy una persona que hace las cosas con palabra, compromiso, responsabilidad, etcétera, etcétera, soy muy irresponsable, viene el que cobra, ¿no? Y le dice el papá, dile que no estoy. Dice, y ahí va el niño y dice mi papá que no está. Ellos pues, a mí me dicen que hable con la verdad, pero mi papá habla con mentiras. Sí, es esta cuestión de los cables cruzados. Esos cables cruzados, ese mensaje equivocado, ese mensaje transcriversado. Entonces, resulta que obviamente el niño de qué va a aprender, no de lo que le dices, va a aprender de lo que vio. No, ¿sabes qué? También va a tener en su vida amorosa un cable cruzado y una confusión. Entonces, me recuerdo a una paciente que me decía, es que él me dice que me ama, pero todas sus actitudes eran de no amor. Y me decía, pero es que él me lo dice, y él me lo dice, incluso me lo dice mirándome a los ojos, y me abraza y me besa cuando estamos juntos, pero todas sus acciones, el resto de las acciones, eran completamente contrarias a una demostración de respeto, de lealtad, de amor. Entonces ella tenía esos cables cruzados, pero claro, eso venía del padre, porque el padre decía amar a su madre, decía amarla a ella y a sus hermanas, pero fue infiel toda la vida, faltaba el respeto, o sea, una infinidad de cosas que ella estaba viviendo ahora en su relación,
pero ella como era, digamos, era familiar. Al final del día, y esto es una clave, al final del día buscamos en nuestra relación de pareja, seamos o no conscientes de ello, y mejor que nos hagamos conscientes, pero buscamos en nuestra relación de pareja, aunque no nos haya gustado, buscamos lo familiar. Terminamos experimentando lo familiar. ¿Qué es lo familiar? Eso que vivimos en la familia, que viene desde nuestros padres. Como habitábamos a nivel familiar, esos hábitos que había allí. La única manera de que entre a nuestro universo algo distinto a lo familiar es creando esa nueva familiaridad que queremos. Sí, y eso es por el lado de la conducta. Por el lado de las emociones, a veces tampoco no eran expresivos emocionalmente, claro. o eran sobreexpresivos. A veces hay unos papás que son muy falta de regulación, tanto a nivel del drama o a nivel de los gritos y la violencia, etcétera. Y el niño vuelve a aprender esto. Esa es la parte conductual, la parte emocional, la parte de los pensamientos y creencias que tienen ellos. Claro que también van a influir en nosotros y los vamos a trasladar a la relación de pareja, hasta que uno va siendo consciente poco a poco y dices esto y discerniendo. O sea, yo puedo discernir y decir, ok, esto era de ellos, a mí ya hoy día no, de manera vigente, ya no es vigente para mí. Eso es por un lado. Por otro lado, también, fíjense, Freud lo dijo, esa parte, no es el dicho, dice Freud. ¿Qué dijo Freud? Que obviamente jalamos a nuestra vida muchos de los rasgos de mamá o muchos de los rasgos de claro. papá. Y eso es por Rasgos algo unarios. que se llama, primero la parte edípica. La parte edípica es esta parte donde el niño, pues obviamente ama muchísimo a mamá y cuando está ese Edipo es como tú y yo somos uno mismo. Y entonces hay una simbiosis y esa separación es muy difícil. Si no se da a tiempo, lo que sucede es una sobreidentificación. Con la madre. Me identifico con la madre, entonces por lo tanto voy a buscar afuera otra mujer que sea muy similar a mi madre. Es muy común que eso pase. ¿Por qué? Porque quiere decir que no hubo una muy buena separación de esa forma edípica o de esa etapa edípica. También en el Electra, cuando la niña se enamora del padre, por así decirlo, ama profundamente a su padre, pero no hay una esa, simbiosis no hay esa separación en un nivel, pero sana. no hubo la separación sana, no hay la diferenciación. Entonces yo quiero un hombre y es más, en el fondo no voy a encontrar un hombre mejor que mi padre. Por eso dicen tienes issues daddy, ¿no? O sea, de alguna manera, o daddy issues, ¿no? Ajá. De alguna manera es porque, y mom issues, o sea, a fin de cuentas, es donde están esos asuntos pendientes que no se han resuelto allá y que los podemos resolver a nivel terapéutico. Es lógico que entonces desde ese lugar jale yo a mi vida una persona que tenga esos rasgos y si no, incluso yo los provoque. O sea, provoque que esa persona reaccione como reaccionaba mi papá. Por ejemplo, si mi papá yo hacía un berrinche y reaccionaba después chiqueándome, apapachándome o comprándome todo, pues ahora quiero que mi pareja haga exactamente lo mismo. Le hago un drama, le hago un berrinche, y entonces mi papá, o sea, llámese pareja, ahora me va a resolver, pero a través de comprarme algo. O viceversa también, con el hombre cuando hace el berrinche y se lo hacía a mamá, ahora se lo hace a la pareja y la pareja termina mimándolo, cuidándolo, apapachándolo, etc. ¿Y qué pasa si no lo hace? Y si no, pues hace más berrinche, hace más protesta, claro. aumenta la protesta. Claro. Esa es la parte psíquica en donde está conectado y claro, es como, aquí la idea es poder separar una y otra y decir, a ver, tú no eres mi madre o tú no eres mi padre, pero a veces lo decimos, ¿sabes? Hay gente que lo dice, es que tú no eres mi padre, pero estás actuando como si lo fuera, o estás actuando como el niño, te estás comportando como el niño o la niña, como si estuvieras buscando la figura del padre o de la madre en la relación. Entonces, esto es por parte de los Edipos. Y el otro ángulo es los rasgos unarios que tú decías, sí. Es esa parte, ¿qué son los rasgos unarios? Estas partes únicas que me unen, o sea, son únicas y que me unen a mi padre o a mi madre. Por ejemplo, las manos, ¿no? A lo mejor yo veo las manos de mi pareja y son exactamente unas manos muy parecidas a como eran las manos de mi mamá. Es más, eso me encantó, eso me enamoró, porque a veces hay un rasgo, un pequeño rasgo, que si son los ojos, que si son el cuerpo, que si es el carácter, ese tipo de rasgos únicos y unarios que me van a unir, como en el inconsciente, a esos rasgos afectivos que yo tenía con esas dos figuras, paterna o materna. Eso es interesantísimo, por eso decía que son muchos ángulos en donde sí, papá y mamá, y no es consciente, sí. No es que la gente vaya buscando como, a ver, ¿quién tiene esto que me gustaba de mamá o de papá? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Esta persona. No, es que simplemente se da como un imán. Claro. ¿No? Y a veces, o sea, pasa por una vista inconsciente, se da como un imán y cuando
los de afuera vemos, decimos, claro, o sea, está trayendo a su vida a alguien completamente... No, pues tuvimos el caso, en terapia tenía yo una paciente que era una mujer ya grande, un poquito más grande, o sea, una mujer madura, y me decía, es que vengo a terapia porque la verdad me están pasando cosas tan interesantes y estoy muy confundida y no quiero lastimar a mi hija. Y dije, a ver, ¿de qué se trata? Y me dice, fíjate que soy enamorada o siento que soy enamorada del novio de mi hija. Wow. Y como aquella película de esa obra de teatro de Silvia Pinal que decía, mamá nos quita los novios, se me cuenta que parecía eso, ¿no? Y yo dije, ¿por qué? A ver, platícame un poquito más, ¿no? Y me dice, no, es que mira, viene el chico y ve a mi hija, pero yo, o sea, no paro de mirarlo, o sea, me encanta verlo, me encanta mucho verlo. ¿Qué es lo que te encanta de ese chico en particular? Mira, dice, a ver, sé que suena loco, me dice. Y le dije, a ver, platícame. Entonces me dijo, fíjate que él, pues siempre viene a ver a mi hija en bermudas. ¿Ok? Y entonces yo le veo las piernas y los chamorros me llaman mucho la atención y yo no quito la mirada de sus chamorros. Entonces, pero me siento mal, es el novio de mi hija, ¿cómo yo O sea, que los chamorros eran su ancla. Sí, entonces le dije, a ver, ok, vamos revisando un poco más, a ver, platícame. Y obviamente esto no fue ni siquiera consciente, tuvimos que hacer un trabajo un poquito más profundo a través ya de una terapia de hipnosis y todo para regresar a hacer una terapia regresiva. Le dije, a ver, vamos viendo de dónde tú viste esto, ¿no? Y entonces sí, lo llevo a una parte de la infancia y ella va con su padre, en una escena, ella va con su padre atrasito de él porque fueron al safari a ver los animalitos y todo el rollo y el papá llevaba bermudas. Entonces la niña viene atrás, viéndole obviamente a la altura de la niña, que su miradita es más chiquita. Venía viéndole los chamorros a papá. Obviamente papá iba por delante para proteger a la niña de lo que pasara y todo. Él iba abriendo caminos, se sentía segura, se sentía acompañada y había un rasgo de amor hacia el padre porque el papá la protegía de esa manera. O sea, chamorros así significan seguridad, seguridad, protección. Amor, protección, cariño. Y entonces había un enganchamiento con eso. Entonces ella ve los chamorros de este chico, el inconsciente recuerda de la niña ese rasgo unario y dices, wow, ¿cómo es posible que yo, cuando entendió esta parte, dijo, ok, ya entiendo. Y desconectó. Desconecta, libera y dices, entiendo ya entonces, no es este chico, no es el novio de mi hija. ¿Qué dijo? Es mi niña interior. Es mi niña interior, claro. Conectándose con papá en ese sentido de seguridad, de padre, de ir por delante, de marcar el camino. Sí. Y listo. Sí. Fíjate. Entonces, y si no viene a terapia, seguramente ella hubiera o cometido una tontería o qué sé yo, o ella misma culpándose de este tipo de sentimientos. Los rasgos unarios están ahí guardados en el inconsciente. Esa voz de mamá, esa dulzura de mamá, o esos gritos de mamá, o esos de papá, la protección, el cariño, o incluso el abandono. Por ejemplo, si tuve un papá que me abandonó, entonces es muy probable que yo esté provocando el abandono en la propia relación. El hombre está insistiendo en sí querer dar, sí querer estar allí, pero como yo no tengo una figura de un papá protector, un papá que esté presente, voy a hacer todo por patear ese diamante y volarlo hasta que el inconsciente diga, ya ves, todos los hombres se van. Si se fue el primer hombre de tu vida, que es papá, y te abandonó, entonces todo el mundo se va a ir de tu vida. Es importantísimo resolver estos vacíos del padre y esos vacíos de la madre internos, porque claro que nos van a afectar mucho. O las partes tóxicas. O las partes tóxicas, sí. O sea, así como hay abandono, también hay asfixias, o también hay sobreprotección, o también hay muchos otros temas que están ahí y claro que nos van a afectar porque fueron las primeras maneras en cómo nos relacionamos con ellos, fueron las primeras figuras, nos marcan definitivamente. Claro que sí. Ahora, hay un dicho que dice que terminamos casándonos con nuestro padre o con nuestra madre. Y entonces la audiencia pregunta, ¿es inevitable que terminemos casándonos con nuestra padre o nuestra madre o podemos evitarlo y conscientemente elegir un camino diferente? Me hiciste acordarme otra vez esta pregunta me hizo acordar de esa serie de Friends, donde está Chandler y Ross platicando y le dice le dice Ross, primero Chandler le comenta a Ross, dice, ¿sabes qué? No sé, estoy teniendo unos sentimientos muy raros porque como que estoy diciendo, no sé, como que mi madre se me hace muy guapa y a veces tengo sueños con mi madre. Dice, ¿a ti te pasa? Y dice Ross, sí, a mí sí me pasa soñar con tu madre. No. Entonces empiezan así como de broma entre amigos. Pero luego ven Pero entonces Ross quiere tener una relación con Rachel. Y entonces le dice Rachel, oye, ¿hay alguna fantasía que quisieras que cumpliera?
Y dice, La sí, princesa Lea. puedes disfrazar de la princesa Lea, es que siempre la admiré y quisiera tener así como un encuentro con la princesa Lea, ¿no? Entonces va y se disfraza de la princesa Lea y Ross voltea y ve a Rachel, pero de pronto se quita la imagen de Rachel y pone la imagen de la mamá de Ross, pero vestida de Lea. Y yo digo, ¿cómo? El inconsciente como traicionándolo, ¿no? Y después viene y le reclama a Chandler, por tu culpa no pude tener relaciones con Ross porque siempre se me vino la imagen de mi madre. Bueno, esto es algo chusco que pasa en una serie. Sí, pero en realidad o sea, no podemos evitar casarnos, o sea, acéptalo. No, aceptémoslo. Si nos casamos, la pregunta es ¿con qué parte? Esa es la pregunta correcto. importante. Si nos casamos con nuestro padre o nuestra madre o con ambos, la pregunta es ¿con qué parte de papá, con qué parte de mamá? Sí. Porque la mayoría, como no hace proceso interior, no hace trabajo interior, se casa con la parte neurótica, del ancla neurótica con su padre o con su madre, es decir, con esa parte lastimosa. Y eso ya no es conexión, ese es el enganchamiento. Ese es enganchamiento, exactamente. Entonces, ¿qué está haciendo el inconsciente? Trayendo a papá o a mamá al presente para reparar el daño que el niño interior o la niña interior consideran, y entonces están recreando y recreando patrones en lugar de vivir, digamos, fieles a su propia vida, están recreando patrones para tratar de reparar eso que quedó en el pasado. Entonces, la mejor manera de casarnos y tener una vida amorosa, feliz, sana y exitosa es que hagamos nuestro trabajo interior, trabajemos con nuestro niño interior, que por cierto en diciembre tenemos un evento del niño interior. Evento del niño interior. Entonces trabajemos con nuestro niño interior, dejemos a papá y a mamá en su lugar, en donde tienen que estar, y entonces poder desengancharnos de eso, sí honrar las partes favorables, por decirlo así, y en nuestra pareja muy conscientemente construir, aunque el inconsciente haya traído algo, ¿no?, de papá o de mamá o de nuestros padres o de la relación, hacerlo consciente, porque cuando lo hacemos consciente, lo inconsciente, es entonces que podemos desengancharlo y entonces ya no es papá o mamá en nuestra relación de pareja. Ya somos cada uno con su niño interior, pero también con su adulto muy consciente, llevando el timón de este barco. Sí, y aquí nos referimos a ese papá y mamá ya interior, más que incluso el exterior, el interior, a cómo lo vivimos y ponerlo en su lugar y ponerlo internamente acomodado para poder estar en paz con ello. Y darnos cuenta, ahora el inconsciente es muy amplio y es muy tremendo, no siempre nos vamos a dar cuenta de la noche a la mañana con todo esto, por eso insistimos mucho en el camino, el proceso, y sí tener una lista y decir, a ver, ¿cuáles de las cosas que tengo yo o que amo de mi pareja o que aborrezco de mi pareja, cuáles de estas tienen que ver con mi papá o mi mamá? Sí. Si tú hicieras una lista y dijeras, a ver, voy a hacer una lista aquí, voy a poner aquí las cosas que amo y aquí las cosas que odio y que aborrezco, de mi pareja en particular. Y luego revisa qué tiene que ver esto con la figura de tu papá o la figura de tu mamá. Créemelo que vas a avanzar muchísimo. O de la relación. O de la relación incluso entre ellos dos. Es un ejercicio muy interesante y así como eso hay muchísimos ejercicios muy padres. Y así cada quien se puede hacer cargo, ¿cierto? Claro. De decir, bueno, yo soy corresponsable de esto que estoy viviendo en mi relación de pareja actualmente, porque tiene que ver con mi pasado, tiene que ver con mi padre, tiene que ver con mi madre, generar esa transformación que yo necesito, que yo deseo para tener una vida amorosa, sana, plena, feliz, consciente, exitosa. Sí, y trascender los patrones, porque al final del día, ¿qué con que lo sepamos si no hacemos el trabajo de trascender, de romper con patrones y trascender y crear, construir la vida que nosotros deseamos? Trascender patrones reactivos, porque luego podemos empezar a construir nuevos patrones proactivos. O sea, a final de cuentas, la mente y el ser humano no sabe de vacíos, o sea, la mente, nuestra psique no sabe de vacíos. Funciona con patrones. Y va a funcionar con patrones y hábitos y es normal. La idea es darme cuenta cuáles de esos patrones o esos hábitos son reactivos y entonces empezarlos a sustituir por patrones proactivos. Entonces sí tomar a mi pareja por quien ella verdaderamente es. Y sí, a lo que mejor tiene las manos como mi mamá y muy hermosas y muy lindas, no, por favor. Pero no, es mi mamá y en el interior y en el ser, pues es una mujer hermosa y es una mujer que también yo puedo tomar desde otro lugar. Entonces, si te gustó este podcast... No, espera. Y hay gente que lo que hace es que desecha y desecha y desecha y desecha porque cree que están desechando a la pareja, o sea...
y enganchar con otra y desecharla y enganchar hasta que encuentra algo diferente, cree que ese es el camino. Claro. Y no, se va a seguir encontrando con el mismo patrón de repetición. Ahora, hay quien se engaña porque a veces se polarizan entre el yin y el yang, es decir, a veces ese patrón está muy visible, ¿no? En un aspecto yang, desde una forma yang, está muy visible, y entonces a veces va con otra pareja y dice, ay, es todo lo contrario, pero en ese contrario se va a encontrar con lo mismo. Al final del día son dos puntas de un mismo hilo, solamente que a veces es desde un lugar yin, a veces es desde un lugar yang. Y no se trata de que polaricen la situación y vivirse en el mismo hilo, se trata de salirse de ese hilo y crear un hilo distinto, ¿cierto? Un hilo que pueda generar más bien como un circuito de luz amorosa y de un compartir sano, un compartir bueno. Como decimos, el amor se tangibiliza en bienestar, entonces que podamos tener justamente esa vida en bienestar. En ese bienestamor que decimos nosotros. Y honrar, no pelearnos con nuestros padres, porque mucha gente piensa, ay, si voy a terapia voy a empezar a pelear con mis padres. No, esa no es una buena terapia. El tema es honrar nuestros orígenes, honrar nuestras raíces, porque al final del día de ahí venimos, pero la mejor manera de honrar no es repetir los mismos patrones. La mejor manera de honrar es elevarnos en calidad para generar nuevas generaciones con una calidad amorosa consciente, exitosa, y reconocer estas partes hasta donde nuestros padres llegaron, que seguramente nuestros padres en algo superaron a nuestros abuelos, y así cada generación es una corresponsabilidad o una responsabilidad superarlos, y la mejor manera de honrar es vivir la vida de manera consciente, sana, amorosa, plena, exitosa, con propósito, con sentido, con realización, ¿cierto? Cierto, y consciente, en pareja. Sí, y en pareja es más hermoso todavía. Entonces, nuestro pasado, con todas sus alegrías y sus desafíos, ha sido la semilla de donde brotamos. Claro. Entonces, no hay que olvidar que estamos influenciados por nuestros primeros amores, que son nuestros padres. Sin embargo, no estamos condenados a repetir sus patrones, porque no es lo mismo que algo sea una sentencia o una advertencia. Entonces se convierte en sentencia si lo repetimos, se convierte en advertencia si lo observamos, trabajamos con ello, lo trascendemos y lo transformamos en algo hermoso y construimos por nosotros mismos, desde la conciencia, nuestra propia realidad, ¿cierto? Somos productos de nuestro pasado, pero somos arquitectos de nuestro destino. Y aquí es donde viene una frase también donde hablamos esta parte de la reparación y del amor incondicional y del amor condicional. Al principio obviamente jalamos a nuestra vida a alguien para reparar nuestra historia, entonces ama a esa persona porque te está ayudando mucho a reparar esa historia y poderla ver ya desde otro lugar. Y con este mensaje de amor y de reparación. Tu pareja es tu maestro del amor y del dolor. Tu maestro del amor y del dolor, es correcto. Es correcto. Gracias por ser eso. Gracias por ser esa maestra. Gracias. Del amor y del dolor. Sí. Y si te gustó ahora sí este podcast, y sobre todo, ponnos en los comentarios aquí qué aprendes de este podcast, qué te gusta más de este podcast, qué tema quisieras saber, y si además te funciona, te sirve, compárteselo a alguien más, suscríbete, síguenos en todos los lunes, creo que va a salir el episodio, bueno, cada semana va a salir un episodio nuevo, y nos vemos en el próximo podcast de Gana Lovers. Gracias, Gana Lovers. El episodio terminó, pero el amor sigue creciendo. Si te gustó este episodio, compártelo usando el enlace. Si deseas profundizar más en ese tema y descubrir cómo puedes aplicar el amor en tu vida diaria para alcanzar la victoria, puedes descargar este episodio y escucharlo donde quieras y cuando quieras. Déjanos un review o un comentario, nos encantará leer. Te invitamos a tomar tragos de amor todos los días. Descarga ahora este episodio y comienza a ganar hoy mismo. Nos vemos en el próximo episodio. Gana Lovers.